En este objeto virtual de información se presenta la temática Comprensión lectora del curso Competencias Comunicativas. El recurso ante ustedes ofrece lineamientos para el desarrollo de un ejercicio de comprensión lectora a partir de una aproximación teórica a los conceptos claves de la misma. Así pues, constituye una guía para el desarrollo de habilidades en la materia y una herramienta útil para fortalecer el proceso formativo de los estudiantes, favoreciendo sus hábitos de estudio y sus competencias lectoescritoras, ejes centrales de las mediaciones educativas a distancia. Si realizamos una conceptualización sobre el tema, iniciaríamos con la idea principal de un texto. Esta es la idea que expresa en su enunciado la información más importante y no depende de otras oraciones para tener un sentido completo. Es el eje sobre el que se articulan las demás ideas. La idea secundaria es la idea que expande lo señalado en la idea principal a través de su ampliación temática o de comentarios. Por esto, siempre será dependiente de la idea principal y su secuencia obedecerá a esta misma. Como complemento de lo anterior están las preguntas orientadoras. Estas son los cuestionamientos que conducen el proceso lector y que le dan un sentido ulterior. Estas suelen ser dirigidas a aspectos puntuales del escrito. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice eso? ¿Desde qué punto de vista enuncia y en qué se basa el autor para dar esa idea? Ahora, si nos preguntamos ¿qué es la comprensión lectora? Es fundamentalmente el ejercicio de lectura en la que el lector asume un rol activo a partir del cual se relaciona en el texto. Esto implica, en primera instancia, un ejercicio de entendimiento consciente en el que se reconocen las ideas principales y secundarias del texto. En segunda instancia, implica un diálogo permanente y profundo entre todo el bagaje cultural y académico del lector y las afirmaciones del texto y sus implicaciones prácticas y teóricas. De manera que, muchas veces la lectura como actividad de entretenimiento suele ser un ejercicio en la que los sujetos asumen rol pasivo simplemente almacenando fragmentos de un flujo constante de información. No obstante, el entretenimiento no es el fin último de la lectura académica. Esta es una actividad que tiene un propósito formativo y comunicativo. Por tanto, como lectores debemos asumir un rol activo y establecer diálogos que enriquezcan la lectura y la establezcan de modo que podamos asimilarla según nuestras experiencias vitales. Ante este panorama es crucial determinar y tener claro por qué razones leemos, formación o entretenimiento, y a partir de ahí desplegar un proceso cognoscitivo que genere los mejores resultados de la lectura. Para asumir la comprensión lectora es fundamental tener claridad de las pretensiones que se tienen sobre el texto al que acudimos. Esto quiere decir que debemos tener claro el propósito de la lectura que realizamos para desplegar mecanismos efectivos. Subsecuentemente, se debe entrar a distinguir las ideas principales y las ideas secundarias. A partir de esto, es preciso aplicar una serie de preguntas orientadoras para conducir la lectura de modo que se pueda aprender y apropiar los datos ofrecidos. Ejemplos de este tipo de preguntas son: ¿qué quiere decir el autor? ¿Desde qué postura me habla el autor? ¿Cómo se relaciona este texto con otros del mismo tema? ¿Cómo se relaciona este enunciado con mi experiencia? Finalmente, la apropiación del texto se logra por la articulación del establecimiento de un propósito claro y explícito de la lectura que conduce a un derrotero metodológico, que será, en primera instancia, el mapa de conocimiento, conformado por las ideas principales y las secundarias. En segunda instancia, es la aplicación de preguntas orientadoras, como anteriormente se mencionó. Ahora hagamos un ejercicio de comprensión lectora con un fragmento de El Enigma de Alan Turing. Naturaleza del espíritu. Solía suponerse en la ciencia que, si todo fuese conocido acerca del universo en un momento particular, entonces podríamos predecir qué ocurriría a lo largo de todo el futuro. Sin embargo, una ciencia más moderna ha llegado a la conclusión de que cuando estamos tratando con átomos y electrones, somos bastante incapaces de saber el estado exacto de ellos, pues nuestros instrumentos mismos están hechos de átomos y electrones. Entonces, la idea de poder conocer el estado exacto del universo debe ser descartada realmente cuando se trata de pequeña escala. Esto significa que la teoría que sostenía que, así como los eclipses están predestinados, también lo están todas nuestras acciones, debe descartarse también. Tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una pequeña porción del cerebro, o quizás en su totalidad. El resto del cuerpo actúa para amplificar esto. Estas preguntas son de selección múltiple con única respuesta. ¿Cómo se relaciona el título y el contenido del texto? El texto describe la naturaleza espiritual del universo. El texto presenta dos teorías sobre la naturaleza del espíritu. El texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. Si entendemos que el texto se titula Naturaleza del espíritu porque trata de una cualidad esencial que según el autor tiene el espíritu humano, la libertad,
Se relaciona sosteniendo que el espíritu es libre por naturaleza. Por lo tanto, si pensaste que era la C, muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una conclusión del texto? Nuestras acciones están determinadas por una pequeña porción de átomos en el cerebro. La voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. El espíritu intenta conocer el presente del universo y predecir su futuro. En el texto se afirma que la voluntad determina la actividad cerebral y ésta se manifiesta a su vez en la conducta. Luego, de la tesis de la ciencia moderna sobre la indeterminación de los fenómenos a escala atómica, se deriva que la conducta tiene un carácter imprevisible. Por lo tanto, si pensaste que era la B, has acertado. Por último, del texto se puede inferir que para predecir el futuro del universo es necesario conocer con el estado la totalidad del universo en un momento particular, obtener conocimiento del estado de alguno de los átomos y electrones, reformular la ciencia según los descubrimientos de la ciencia moderna. Si ubicamos en el texto el condicional, si todo fuese conocido acerca del universo en un momento particular, entonces podríamos predecir el futuro y reconocer el antecedente y el consecuente en esta relación. Por lo tanto, si pensaste que era la A, estás en lo correcto. Otro ejercicio de comprensión lectora lo podemos trabajar de forma discontinua, es decir, con textos que requieren del uso de estrategias de lectura no lineal y que propician la búsqueda e interpretación de la información de forma más global e interrelacionada. Un caso particular es el que se ha presenciado desde inicios del presente año, donde a través de cifras, junto con el mapa del país, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia nos ha mostrado detalle a detalle los casos activos del COVID-19. En este caso vemos una infografía. Allí aparece un artículo noticioso donde se responde ante un qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero además se muestran cosas visuales. Por eso la infografía debe tener un aspecto con mentalidad periodística para mejorar la información de los contextos que se están abordando en el momento. Para concluir este hobby podemos resaltar que la lectura juega un rol fundamental en nuestro proceso formativo y como tal debe aplicarse de manera rigurosa. La lectura, por más que se constituya un ejercicio repetitivo, debe ser consciente y crítica. La comprensión lectora es el resultado de una metodología aplicada en la que intentamos aproximarnos a su contenido a través de identificación de puntos neurálgicos y preguntas orientadoras.